Si os parece bien, vamos a empezar. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a José Facchini con nosotros. José Facchini, seguramente ya habréis tenido noticias de él, es un gran profesional que nos podría hablar de muchas cosas, pero hoy le hemos pedido que nos hable de las tendencias sobre la web social en este año 2019. Y nos hablará desde San Petersburgo, que está allí por cuestiones de trabajo, pero obviamente gracias a la fantástica Internet, pues lo tenemos aquí con nosotros. Sin más preámbulo, José, cuando quieras. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Como bien aquí me presentó, soy José Facchín y hoy vamos a ver cuáles son las tendencias en la web, en las tendencias en marketing digital. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Coméntenme si se está viendo bien. Vamos a sacar esto de aquí y vamos aquí. Aquí estamos. Vale, ¿se ve perfecto? ¿Todo bien? Correcto. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de las tendencias para este 2019. Todos los finales y los principios de años, la gente empieza a preguntarse, ¿qué pasará? ¿Qué va a suceder el año que viene? ¿Qué va a suceder este año que recién comienza? Muchas veces estas tendencias son cosas que ya venimos viendo desde antes. En algunos casos las vemos porque muchos de las webs americanas o de otros países ya las están implementando y están llegando aquí a España. Y en otros las vemos porque realmente más que una tendencia, es una realidad que viene cada día pisando más fuerte o cimentándose. Pero antes de esto quiero presentarme, quiero explicar bien quién soy. Mi nombre es José Facchín, soy consultor de marketing digital especializado en marketing de contenidos y en posicionamiento web. Además de esto, soy el Regional Marketing Manager de Semrush. Tengo una agencia que se llama JF Digital, que por ejemplo uno de sus clientes, aparte del propio Semrush, es el software PrestaShop, este software para crear tiendas online. Y sobre todo, tengo una web con casi 500.000 de visitas, josefachin.com, en la que tengo la suerte de haber posicionado casi todo lo que se haya escrito sobre marketing digital a este momento. Todo esto me ha llevado a conocer muchísimo el entorno del marketing digital y aparte de eso, a conocer gracias a mis clientes cuáles son las cosas que más funcionan o cuáles son las nuevas tendencias en las que nos tenemos que encaminar para cada año que va pasando. Además de eso, como bien acaban de explicar, estoy aquí en San Petersburgo, en las oficinas de Semrush, así que espero que la conexión no nos falle, pero en principio va todo bien. Vamos a arrancar con esto. ¿Qué vamos a ver? Redes sociales y posicionamiento SEO. Cuando hablamos de redes sociales y de posicionamiento SEO, también estamos hablando de nuestras páginas web. Soy un convencido que solo tener redes sociales sin una página web a la que dirigir tráfico social es como que es un banco con una pata que le está faltando. Y por eso también tenemos que pensar dentro del marketing en uno de los grandes aliados que podemos tener para la visibilidad, que es el SEO. Cuando hablamos de tendencias para este año, hay algo que ya viene sucediendo en los últimos meses, que es la experiencia de usuario. Esto significa que todo lo que vas a hacer está pensado por y para el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si al usuario no le gusta lo que tú haces en redes sociales, el engagement bajará. Y si baja tu engagement, baja tu visibilidad orgánica y baja la cantidad de gente con la que puedes interactuar como negocio o como profesional. Lo mismo sucede si hablamos de Google. Si un usuario no se siente cómodo en tu página web, si tu web carga lenta, si tu web tiene problemas que afectan a ese usuario, él también se va a sentir incómodo. Y teniendo en cuenta esto, quiero derribar un tabú que hace también bastante tiempo que vengo tratando de derribarlo, que es el de que la gente entienda que el marketing no está hecho solo para vender, está hecho para que el usuario se sienta contento y nos quiera comprar. Es decir, todo el marketing que tenemos que hacer durante este 2019 tiene que estar centrado en el rey, en el usuario. Aquí viene otra pregunta. ¿Has escuchado alguna vez esto de que el contenido es el rey? Realmente ese es un concepto muy anticuado,
antiguo. A día de hoy, el único rey es el usuario. El usuario es aquel que todo lo sabe, es decir, aquel que todo te lo premia o no. Si en este momento tú tienes una página web con una mala experiencia de usuario porque cargas lenta, porque tienes enlaces rotos, o en tus redes sociales compartes contenido que no atrae a ese usuario, por un lado Google no te ayudará posicionándote mejor, y por otro lado las redes sociales no te ayudarán con visibilidad orgánica. Inclusive, ese usuario también apoya a nuestras campañas de PPC, o a nuestras campañas de Facebook o Twitter Ads. ¿Por qué? Porque si el usuario interactúa con nuestro contenido, también el propio Facebook, el propio Instagram o Google se lo mostrará a más gente. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es ganar más dinero gracias a los clics. Y cuanto más gente lo ve, más clics hay. Pero si no hay clics y no hay interacción con el contenido, tanto Facebook como Google van a restarle visibilidad a esa acción publicitaria. Por ese motivo, vuelvo a repetir, todas las estrategias de marketing que vayamos a realizar este año deben estar centradas en el usuario. Otra cosa importante para este 2019, el año pasado se habló muchísimo de los influencers. Llegó a un punto tal que se armó como una especie de burbuja de los influencers. Yo este año creo, y lo he leído en varios lugares, que más que influencers tenemos que buscar microinfluencers. Es decir, clientes reales, personas que están utilizando nuestros servicios o que están comprando nuestros productos y que están satisfechos. ¿Por qué? Porque podemos hacer que estos microinfluencers, gente que tiene una influencia real sobre un grupo pequeño de personas y que a su vez es mucho más fácil de relacionarnos con ellas, consigan ser prescriptores de nuestra marca. Otra cosa muy importante y que vienen escuchándose desde hace mucho tiempo es el mobile first. Desde agosto del año pasado, Google, por ejemplo, ha dicho que la página web se ve para Google como se ve en el móvil. Es decir, si tu página web no muestra contenido en el móvil, igual que el contenido que muestra en el ordenador, todo lo que esté mostrando en el ordenador no se verá a ojos de Google. Pero esto no es lo único. La mayoría de las personas estamos cada vez más acostumbradas a tener todo en nuestras manos. Es decir, a buscar información, a buscar lugares, a encontrar cosas gracias al móvil. Por eso, si se venía hablando en los últimos años de que la tendencia era móvil, con el Mobile First, este año más que nunca, ya no, tu web no debe estar pensada para ser mobile friendly, todo lo contrario. Anteriormente uno pensaba en hacerse una página web en el ordenador y que se viera bien en el móvil. A día de hoy es al revés. Tienes que hacer una web pensada para el móvil y que se vea bien en el ordenador, porque así es como lo ve Google y así es como sucede. Y no solo esto, la mayoría de las redes sociales, aquí entra otro de las facetas que es el social commerce, están siendo más utilizadas. Casi el 70% de la utilización de redes sociales tiene lugar en el móvil. Por ese motivo, no solamente si vas a querer llevar tráfico social a tu página web, sino que vas a querer captar clientes, tienes que pensar en el móvil. Y aquí viene lo de social commerce. ¿Qué significa esto de social commerce? Muchos de vosotros habrán visto que Facebook ha sacado su propia plataforma para vender, o dentro de tu página la puedes transformar en un e-commerce subiendo productos. Lo mismo está haciendo en Instagram. Todo esto quiere decir que cada vez más las redes sociales están buscando nuevas formas de monetizarse y de esta manera también conseguir que las personas y los negocios apuesten en la venta en redes sociales. Otra cosa muy importante que el año pasado también fue tendencia es el chatbot. Yo creo que el año pasado lo marcaron como tendencia, pero todavía no explotó lo que tiene que explotar. Ya sea ese chatbot en redes sociales o en la web, no ha llegado todavía tan fuerte como se esperó el año pasado, por eso este año creo que va a ser crucial. Solo hay que tener una cosa en claro. No solo que el usuario busca inmediatez en las respuestas, sino que busca sentirse especial. Por ese motivo, el chatbot debe estar muy bien personalizado para entender al usuario que está haciendo preguntas. La gente está cansada de hablar con máquinas. Entonces, aquí hay una pequeña contradicción. Esto nos puede ayudar a cortar tiempos en nuestra atención al cliente, pero también puede ser un arma de doble filo si no lo utilizamos bien, que pueda causar que los potenciales clientes o los clientes actuales no se sientan muy satisfechos porque están siendo tratados como una máquina. Algo muy importante también aquí son los stories de Instagram. Y sobre todo, yo me quedaría con Instagram, aunque en Facebook todavía no han terminado de explotar.
analizando muchos perfiles no solo de influencers, sino de empresas que están muy bien posicionadas en Instagram y que tienen muchos seguidores, podemos ver que no publican mucha cantidad de contenido. Hay algunos perfiles que están publicando 1, 2, máximo 3 fotos por semana, pero si entras a sus historias, llegan a tener 20, 30, muchísimas historias. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque cada vez más Instagram, y también lo está empezando a hacer Facebook, dan más prioridad a este contenido de historias. Entonces, ¿cómo no utilizar esto para aumentar la visibilidad de nuestro negocio, aumentar la visibilidad de nuestras estrategias de social media? Teniendo en cuenta esto, pensemos que hay miles de formas de poder mostrar o de poder interactuar con nuestro público gracias a los stories. Por ejemplo, si tenemos un restaurante, podemos ir viendo en la cocina cómo se preparan los platos, en las mesas cómo los clientes disfrutan. Si tenemos un hotel, podemos inclusive pedir a la gente que nos ayude subiendo contenido, porque no nos olvidemos que ahora se puede recompartir una historia. Es decir, un cliente que está contando en su history cómo disfruta de nuestro servicio o de nuestro producto, también podremos recompartirlo en nuestra propia historia. Podemos obtener una herramienta de branding brutal. Y si por casualidad llegamos a pasar los 10.000 seguidores, tenemos una herramienta de tráfico alucinante. A día de hoy estoy teniendo mucha curiosidad por analizar la plataforma de publicidad de Instagram, que es la que permite meter enlaces, porque estoy notando que inclusive en algunas campañas, sobre todo campañas muy visuales, aporta mucho más tráfico que la propia Facebook. Por eso no nos olvidemos, Instagram cada vez es más history, por eso hay que tenerlo muy en claro este año. 7. Vídeo, el glorioso vídeo. Hace 4 años que todo el mundo viene hablando del vídeo. Y hace 4 años que todo el mundo habla de que el vídeo es tendencia. ¿Por qué digo es? Porque ya lo viene siendo desde hace 4 años. No es solamente algo que vamos a tener este año. Pero hay que tener algo más en claro. Hay que tener en claro que, empezando el año pasado muy fuerte, también estas historias de Facebook y de Instagram, pobre Twitter se quedó un poco con esto, porque su Periscope no terminó de funcionar, pero sobre todo esas historias en live, más ahora que Facebook te permite hacer inclusive hasta live grupales, están cobrando muchísima importancia. Lo mejor que tiene esto es también que luego queda como un contenido grabado que podemos utilizar. Es más, esta clase que estamos teniendo aquí la podríamos estar teniendo en un grupo. Podría yo estar aportando esta misma información en un grupo de Facebook o inclusive en un live. Otra cosa muy importante, aparte del streaming, es el vídeo vertical. Mucha gente no se ha dado cuenta que la mayoría de la gente, como dije antes, está utilizando el móvil y ven las redes sociales en el móvil. El móvil es una pantalla vertical. Entonces, si nosotros hacemos vídeos todavía pensados en la pantalla de un ordenador que es horizontal, gran parte de los contenidos de la derecha y de la izquierda quedarán fuera de esa pantalla o en su defecto. Tendrán que ser más pequeños y no se apreciarían bien. En cambio, si pensamos en un vídeo en vertical, muy social media, pensado para móviles, vamos a poder tener un contenido mucho más interesante y más fácil de ver en la mano de los usuarios. Muchos de ustedes dirán, giramos el móvil y lo podemos ver en horizontal, sí, pero la mayoría de las veces, el 90% de la gente ve ese contenido en vertical, y si tú se lo adaptas y se lo haces más fácil, van a tener mucho más ganas de interactuar y se van a sentir mucho más cómodos. Aquí ya entramos un poquito más en el ambiente del posicionamiento, en el ambiente de Google. ¿Por qué? Porque si yo tengo una web, tengo un e-commerce, o tengo un blog corporativo, que es una tarea también que suele caer en manos de los community managers, voy a querer tener visibilidad, voy a querer hacer un contenido SEO-friendly. Este marketing de contenidos que esté orientado a SEO, a posicionamiento. Esto nos hace ver que a día de hoy una de las principales tendencias en Google es la intención de búsqueda. Se habló mucho en el 2015 y 2016 de la web semántica. Google ha aprendido mucho en estos años y a día de hoy Google ya no interpreta las cosas como lo hacía antes. Ahora entiende, ahora Google casi podríamos decir que lee. De esta manera es muy importante entender que el contexto en el que tenemos el contenido ayuda muchísimo a que Google lo entienda. Que repetir demasiadas veces
las palabras que quiero utilizar como términos de posicionamiento en la web, me puede traer problemas, porque Google cada vez quiere que los contenidos sean más naturales, no tan forzados. Además de esto, otra vez vamos móvil, entra en juego la búsqueda por voz. Ya la veremos como una tendencia aparte al final de esta misma presentación. Algo muy importante que quiero que quede claro. Más de uno se preguntará, keywords, palabras claves, ¿qué son? Y aquí viene lo de la intención de búsqueda. A día de hoy una palabra clave, estas que utilizamos para que nuestro contenido se vea en Google, no son esos términos que pongo en la barra de búsqueda para encontrar una palabra, ni esos términos que repito como loro en mi web para que Google se dé cuenta de qué va mi contenido. A día de hoy el tema va de intenciones, es decir, una keyword es una intención temática, es algo que alguien está realizando porque tiene la intención de encontrar información comercial o, valga la redundancia, informativa. Y dentro de estas intenciones tenemos varias, hay muchas, pero yo me quedaría con 4 principales. Las negacionales o de marca, es decir, esa intención de encontrar una web, de encontrar una página, por ejemplo, el Corte Inglés, o por ejemplo, Facebook, estoy buscando una marca. Esto hace que si yo tengo un e-commerce, poder escribir o apuntar con contenido pensado para Nike, Adidas, me puede ayudar. Otra cosa importantísima son palabras claves comerciales. Estas palabras claves que traen venta. Estas palabras claves que cuando el usuario está teniendo la intención de encontrar algo, es una intención comercial. Luego vienen las informativas, puras y duras. Estas, el que es, para qué sirve, o sea, este tipo de información que uno busca para tener un poco más de cultura general o para poder coger más experiencias sobre algún tema. Y al finalizar tenemos una que se suele llamar mixta o investigación comercial. Pero esta mezcla entre investigación y comercial. Esta es la típica, por ejemplo, si quiero comprar un móvil, pregunto, ¿qué es mejor? ¿Samsung o iPhone? ¿Qué es mejor? ¿iOS o Android? ¿Cómo elegir un aire acondicionado? Este tipo de contenido que tiene una esencia muy informativa, pero que tiene un trasfondo muy comercial. Es decir, te enseña y te ayuda a entender mejor qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas para que te sientas más cómodo comprando. Ya veremos, cuando hablemos de la búsqueda por voz, cómo influye todo este tema en el posicionamiento que se viene para este año. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de páginas, cuando hablamos de palabras claves, es el de utilizar herramientas. Aquí podemos usar Google Share Console, podemos utilizar el planificador de palabras claves de Google, o podemos utilizar herramientas de pago muy potentes, como por ejemplo la propia SEMrush, que es la que más yo uso en mi propio blog. A día de hoy hay una herramienta dentro de SEMrush, la herramienta mágica, que le llaman ellos, que es Keyword Magic Tool, que nos dice que, por ejemplo, para la base de datos de España, es decir, para posicionarte en España, existen relacionados con una palabra como perros, 589.544 palabras claves. Es decir, que tengo más de 500.000 palabras o intenciones de búsqueda, algunas de ellas relacionadas entre sí, para poder utilizar y enriquecer mi contenido. Aquí viene otra tendencia muy importante, también relacionada con esto de la investigación comercial. El usuario cada vez necesita más de nuestra ayuda para decidir lo que quiere. Aquello, como decían en Inbound Marketing, del lead nurturing, es educar al usuario. Cuanto más técnico o más complejo es un contenido, más necesita información, tanto en redes sociales como en el blog o en la web, el usuario para poder entender qué necesita y cómo lo necesita. Así que cada vez que estemos hablando de vender productos, de vender servicios, o esa típica pregunta que me suelen hacer mucho en mis clases o en mis conferencias, tengo un producto que nadie lo conoce, que es nuevo, revolucionario. Cuanto más nuevo es tu producto, cuanto más técnico es, o cuanto más difícil de entender, más nutrición necesita ese usuario para poder decidir ese momento de la compra. Si no, no se va a poder decidir porque no lo sabe, no lo entiende, ¿vale? Entonces, es muy importante entender esto. Aquí entra en juego otra vez la herramienta mágica, Keyword Magic Tool. Keyword Magic Tool, para la misma búsqueda de aquellas 500.000 palabras claves para perros, tiene una opción, como podrán ver arriba a la izquierda, en la que puedo hacer clic a preguntas, y de esas 569.000 solo me van a quedar las preguntas que son
algo así como 49.000 preguntas. ¿Cómo tomarle la temperatura a un perro? ¿Cómo hacer la cama de un perro? ¿Cómo evitar que un perro ladre? ¿Cómo educar a un perro? Es decir, un montón de información solo para perros que necesita gente que tiene una mascota y que tú como comerciante que puedes estar vendiendo artículos para mascotas podrías llegar a explicar. Y esto no solo lo tienes que ver desde el punto de vista SEO, también es genial para encontrar temáticas de las que hablar en redes sociales, generar contenido para nuestro blog y un montón de cosas por el estilo. Aquí vemos un ejemplo muy claro, una share como cómo hacer la cama de un perro. Vemos que combina contenido informativo, contenido de venta, porque lo que tenemos a nuestra derecha es Google Shopping, y además de eso, vídeo. Muy importante, les acabo de decir que cada vez es más furor el vídeo. Empezó hace 4 años a ser furor y cada año lo es más. El vídeo nos puede ayudar muchísimo. Obviamente estoy hablando de YouTube, que valga la aclaración es del propio Google. 10. Las funcionalidades de la share. Cuando hablamos de posicionamiento en Google, también tenemos que hablar de estas nuevas cosas que ha puesto Google en su página. Para el que no lo sepa, la share es la página de búsqueda. Todas estas cosas que ha puesto Google en las páginas, por ejemplo, como mostrábamos en el caso anterior, pone vídeos, pone imágenes, como estamos viendo aquí, pone estas snippets destacados, estas funcionalidades de la share. Acá estamos viendo una puntualmente de mi propio blog, acá vemos otra también de mi propio blog, que esto hace, por ejemplo con esta de Facebook, que yo pueda estar inclusive por encima del propio Facebook gracias a una funcionalidad como esta. Utilizar nuestro contenido en el ambiente SEO se le denomina posición cero, porque estás encima del que está primero. Utilizar nuestro contenido y adaptarlo para la forma en que lo está mostrando Google es muy importante. Por eso, vuelvo otra vez para atrás. Si yo veo que en la share Google está mostrando vídeos, tengo que hacer vídeos en YouTube, y no solo eso, los tengo que incluir, embeber o insertar, como se llama en el ambiente del marketing, esos vídeos dentro de mi contenido, dentro de mi web, dentro de mis páginas de producto, porque van a hacer que pueda tener otra posibilidad más de posicionarte. Aquí, como les estaba mostrando anteriormente, esto hace que no solo salga arriba con una foto y con una posición destacada, sino que también aparezco en las posiciones orgánicas. Vemos que esto también no solo funciona para blogs, también funciona para páginas de productos. Aquí vemos un e-commerce muy importante y muy grande de tecnología que tiene posicionada la definición de disco duro como funcionalidad de la share. Imagínense la cantidad de contenido que pueden generar de esta manera y la cantidad de tráfico que van a obtener extra gracias a esto. Aquí vemos otro ejemplo de otro también e-commerce, que a su vez, como el anterior, también son tiendas físicas, que tienen contenido explicativo y pensado en el usuario. Recuerden lo que dije al principio. Si yo tengo una estrategia social, también debo pensar en mi estrategia física, es decir, en mi página web. Si yo tengo una página web y tengo una estrategia social, esa estrategia social también debe ayudar a traerme tráfico. No nos olvidemos que Facebook no es nuestro, es de Facebook. Facebook cambia el algoritmo, Facebook nos cierra una página y lo único que realmente tenemos es nuestra propia web. Otra de las cosas importantes que podemos hacer es descubrir cuáles de nuestras intenciones de búsqueda o palabras claves abren estas funcionalidades de la share. Aquí vemos otra vez SEMrush. Esto también lo podemos hacer con muchas otras herramientas de palabras claves, pero SEMrush es una de las, como vuelvo a repetir, de las que más uso. SEMrush tiene una sección en la que yo pongo mi propia página web o la de mis competidores, y me va a decir qué funcionalidades, si abre un pack local, es decir, ese mapa en la share, si abre un carrusel de imágenes, si abre esa función destacada o la definición, cuáles las funcionalidades que abre cada una de estas intenciones o palabras para poder adaptarme a ellas y para poder hacer un contenido bastante interesante para posicionar. Un momento. Gracias, estaba tomando agua. Otra cosa importante que quizá muchos de ustedes estén pensando es, ¿y cómo consigo esa primera posición, esa posición cero? En estos momentos no existe una forma de decirle a Google que lo quieres hacer. Es más, solo existe una forma de decirle que no quieres aparecer allí. Pero, como todo, hay posibilidades de adaptar lo que estás haciendo para que se vea mejor. Me explico. Si ves que está poniendo una definición, lo primero con lo que arrancas tu contenido es con una definición. Si ves que está poniendo un punto por punto,
dentro de tu contenido, en la parte del tutorial, haz bien. Mucha gente dice, es que estoy cansado de esas 10 cosas para. Bueno, no hagas 10, haz 8, haz 12. Pero el punto por punto hace no solamente que Google te ponga aquí si te empiezas a posicionar, sino que el usuario lo pueda digerir mejor a todo este contenido. Así que tengan en cuenta este consejo. Vamos a finalizar pensando en la búsqueda por voz. Dije anteriormente que el móvil sigue siendo una tendencia y sobre todo que el móvil desde este año está por delante de todo. Esto también tiene mucho que ver con la búsqueda por voz. Piensen que la mayoría de vosotros al utilizar el móvil también están acostumbrándose a mandar mensajes de audio, a pedir cosas, el Siri o estos tipos de asistentes que cada día están más de moda, que han salido ahora, por ejemplo, los dispositivos, como los que sacó Amazon o los que sacó el propio Google, que han salido el año pasado, aunque todavía en España no están pegando fuerte, pero ya en varias casas ya se empieza a encontrar. Todo esto hace que la búsqueda por voz, es decir, que adaptar tu página web a ser encontrada cuando la gente busca, sea una de las grandes tendencias para este año. Aquí tengo que tener en cuenta una cosa. Si hablo de búsqueda por voz, si hablo de teléfonos móviles, lo primero y lo más importante es que mi web funcione bien en el móvil. Hay todavía páginas web que se muestran las imágenes que salen fuera de la pantalla. Hay todavía páginas web que tardan mucho en cargar en un ordenador. Imagínense eso multiplicado con una red 4G o 3G en un dispositivo móvil. Tengan en cuenta que la velocidad de carga, la forma en que yo genero el contenido, todo lo que yo haga dentro de mi web tiene que estar pensado en el móvil. Dije al principio que ya no es hago una web en el ordenador y que sea responsive y que sea adaptada al móvil. Todo lo contrario, hago una web pensando en cómo se va a ver en un móvil y luego la adapto para que también se vea bien en un ordenador. Aquí tenemos otra vez SEMrush. SEMrush tiene una herramienta que se llama auditoría del sitio o Site Audit, que lo que hace es hacernos un análisis de toda nuestra página web para ver cómo se ve y qué errores tiene cuando hablamos de dispositivos móviles. Esta herramienta nos va a devolver un montón de consejos para mejorar aún más la estructura, para que nuestra web cargue rápida, se vea bien dentro de nuestro dispositivo móvil. Otra cosa importantísima cuando hablamos de búsqueda por voz son las palabras claves de cola larga. ¿Se acuerdan aquello que decíamos anteriormente de intenciones de búsqueda? Vale. Por ejemplo, redes sociales. Yo tengo una intención de búsqueda. Pero si yo digo cuáles son las redes sociales más utilizadas, tengo una intención de búsqueda de cola larga o mucho más específica. Porque ya no estoy hablando de 1000 cosas, estoy hablando de casi una. Por ejemplo, si yo busco zapatillas de mujer, ya no estoy buscando de hombres. Si busco zapatillas de mujer blancas, ya no estoy buscando otra cosa que no sean de mujer y blancas. Eso es una palabra clave de cola larga. Pero si nos lo llevamos a los dispositivos móviles, la gente en los dispositivos móviles habla, es decir, pregunta. Hay un estudio que salió el año pasado, disculpen no recordar quién lo dio, pero se decía que la mayoría de la gente cuando va a comprar busca información en el móvil, pero todavía una gran cantidad lo compra en el ordenador de sobremesa. ¿Por qué sucede estas cosas? Porque la mayoría de la gente va en el coche o va en el metro, y en el metro y en esos lugares es mucho más fácil ir buscando información con el móvil, y algunas personas todavía tienen un poco de miedo a comprar en el móvil, por eso suelen tener esa compra final en el ordenador. Pero nunca hubieran llegado al ordenador si nuestro contenido no responde a sus preguntas primero en el móvil, porque lo que estaban buscando en el móvil son preguntas, informaciones. Entonces, hay algo que va a romper con todo, que es la búsqueda por voz pensada en preguntas. Recuerden que cuando uno busca en Google, normalmente escribe como un indio. Pone, ¿qué es tal cosa? En cambio, cuando yo hablo con mi dispositivo, no utilizo una, dos, utilizo más de 3 o más de 4 palabras claves, y sobre todo, utilizo algo que se llama lenguaje natural. Hablo como realmente hablo el día a día. Por ese motivo, las páginas web cada vez deben crear más contenido pensado en el tipo de usuario que los va a consumir, para que sea adaptado a ese contenido que él entienda, a esas preguntas que él hace. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que cada vez es más importante
resolver aquellas dudas, aquellas objeciones, aquellas preguntas que tienen nuestros usuarios. Para esto, nuestro contenido, las redes sociales, son lugares ideales. Aquí, para finalizar, les dejo un ranking que preparó el año pasado Semrush para demostrar cuáles son, dentro de 5.000 palabras claves, las 10 páginas web que estaban posicionadas en cada una de esas palabras claves, cuáles son esos factores que han ayudado. Por ejemplo, nos dice que las visitas, es decir, que alguien vaya a tu página web, es un factor importantísimo. Esto nos quiere decir que lo más importante de todo es el usuario. Si podemos ver aquí, veremos que visitas, es decir, el tráfico que tiene tu página web, el tiempo de permanencia, es decir, cuánto tiempo está dentro de tu web ese usuario, la cantidad de sesiones o páginas que ve, es decir, entra y no se quedó solo con un contenido, lee más, se mueve por tu web, se mueve por tu e-commerce, y el rebote, es decir, ofrecer al usuario un contenido relevante es lo más importante. Y con esto termino. Cuando hablamos de contenido relevante, estamos hablando de un contenido que realmente le interese a la pregunta o a la intención que tiene el usuario que lo busca. Olvidémonos del contenido de calidad. El contenido de calidad tiene que serlo sí o sí, pero la calidad no siempre es igual para mí o para otros. En cambio, si yo detecto cómo es mi público objetivo, cómo es la gente que me interesa atraer con mi contenido, puedo generar contenido relevante. Esto es un paso más allá de la calidad porque está centrada 100% en la gente que yo quiero atraer. Puedo hacer un contenido que sea de muy buena calidad, pero si es de una temática que no le interesa a mi público, no va a ser relevante. Quédense con eso y piénsenlo. Muchísimas gracias y estoy aquí para escuchar sus preguntas. Muy bien, José, pues abrimos las preguntas. Cuando queráis, pues podéis preguntar. Lo podéis hacer con el micro a voz o a través del chat también. Vamos, aquí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Qué tal? Pablo eras, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy Pablo. Sí, Encantado, ¿qué tal? un placer. Mira, yo te quería preguntar acerca de Instagram y de Facebook, que supongo que el algoritmo debe funcionar más o menos parecido, o bueno. Por suerte todavía no. Todavía no. Todavía el algoritmo de Instagram va un pasito por detrás del de propio Facebook. Inclusive, ahora te dejo hacer tu pregunta, pero viene al caso de lo que estás preguntando. En mi propio perfil personal estoy teniendo un poquito de miedo de pasarlo a perfil de empresa por miedo, valga la redundancia, a que metan ese algoritmo como el que tiene Facebook y que los perfiles de empresa cada vez se los vea menos. Te escucho, te escucho. ¿Qué factor crees o consideras que prima más para conseguir alcance de las publicaciones? Yo creo que esto es genérico. Es difícil saber exactamente, pero yo creo que esto es genérico. Normalmente lo que más nos cuesta a las personas, ¿qué es? Comentar. Tanto en Facebook como en Instagram, el like, o en Twitter, el like suele ser un acto reflejo. Hay veces que yo, y conozco personas que hacen como una ametralladora a los likes, simplemente porque lo están comentando, lo está publicando alguien que ellos quieren. Entonces, yo creo que uno de los factores principales es conseguir esa interacción del usuario dejando un comentario. Otra cosa importante que está premiando mucho Instagram es en los vídeos, el tiempo de permanencia en el vídeo. El usuario no vea esos 4 o 5, porque hubo un problema muy grande en el año 2017 con Facebook y YouTube, porque Facebook contaba una visualización de un vídeo, no me recuerdo bien si era 3 o 5 segundos, ya te la contaba como una reproducción. Entonces tenía millones de reproducciones y se peleaba con YouTube para decirle yo tengo más. Hasta que se armó un problema y tuvo que cambiar eso y lo llevó creo que a 15 o a 20 segundos. Lo llevó muchísimo más. Entonces, ese tiempo que el usuario pasa en los vídeos, por eso las publicaciones de vídeos suelen tener mucho más engagement, hace también que tenga más alcance. Y por último, diría que los likes. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. No tengan miedo, no muerdo. ¿Quién otros tiene otra pregunta? Venga, más preguntas. Aprovechad la oportunidad. No tendréis a José Fachín delante para responder en otras ocasiones. Hola José, ¿cómo estás? Augusto Yaguria por acá te saluda.
¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo te va? estamos hablando de los cambios en SERP relacionados al tipo de búsqueda, ¿cierto? Pero ahorita estamos viendo que hay un cambio algorítmico bastante grande que afecta a lo que es Data Structure. Y justamente John Mueller estuvo hablando hace poco sobre esto. Entonces, cuando hablamos de Data Structure va a cambiar el componente total, porque ya estamos buscando otras formas más técnicas de posicionamiento. Si tú analizas, por ejemplo, el vertical de autos en Estados Unidos, vas a ver que está ocupado por Google o viajes, por ejemplo. Entonces, posición 0, 1 ya es inexistente, básicamente. Eso por un lado. Y por otro lado tienes Artificial Intelligence y tienes Machine Learning, que está afectando tremendamente la forma como SERP viene presentando los resultados. ¿Cuál es tu experiencia con Structured Data, Machine Learning y Artificial Intelligence para lo que es búsquedas en este año? En lo que es SERP. Vale. Primero, bajamos un poco el tema técnico. Me gustaría destacar que cuando hablamos de intenciones de búsqueda comerciales y hablamos de intenciones de búsquedas informativas, cambia radicalmente la share. Cambia radicalmente la share principalmente porque Google lo que quiere es vender. Entonces, si tú estás buscando viajes, si tú estás buscando algunas tendencias muy comerciales o que inyectan temas comerciales, las funcionalidades de la share pasan no a un segundo, sino a un tercer plano, porque aquí ya estas funcionalidades empiezan a quitarle visibilidad a su PPC y empiezan a quitarle visibilidad a un montón de cosas. Entonces, yo no entraría todavía a saco con la parte bien técnica que estás explicando, pero diría que todo el tema de intención de búsqueda marca la estrategia que vayas a hacer. Por eso, si la intención de búsqueda es muy comercial, yo me centraría muchísimo más en contenido más técnico y contenido más orientado a lo que está buscando el usuario en ese momento, y también tenemos que entender que esa share es muy competida. Han escuchado muchas veces que los enlaces se están muriendo. Es cierto, pero no se está muriendo el enlace en sí, sino que se está muriendo la calidad. Si tú no tienes un enlace de calidad en tu web, eso ya no posiciona. Por ese motivo, las share con intenciones comerciales también traen enlaces y traen un montón de otras cosas. Por eso yo creo que este tema, no soy yo precisamente la persona más adecuada, porque la parte de SEO técnico no es mi especialidad, yo soy más de SEO de contenidos y estratégico, pero este es un tema muchísimo más avanzado que lo que yo estaba explicando en un principio. Ok, otra consulta. Con respecto a lo que es Voice Engine Optimization, parece que se viene con mucha fuerza, ¿no? ¿Has trabajado en un proyecto, has visto algo por el estilo? Todavía estamos en una cosa muy básica, ¿no? Entonces, es la hora de meterle la mano para poder tener pues un poco yo creo que, puntualmente, yo creo que la búsqueda por voz va a ser tendencia el año que viene también. Porque normalmente los latinos no somos como los americanos, tardamos mucho en entrar al tajo cuando aparecen nuevas cosas. En Estados Unidos, el otro día hablaba con la country manager de Shopify, una empresa de e-commerce, decía que ya el 40% de las compras se están realizando a través de dispositivos de voz. Aquí en España no llegamos ni al 1%. Por eso yo lo marco como una tendencia, es decir, como algo que vas a tener que empezar a trabajar para ir creciendo. Ten en cuenta que, como se suele decir, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Por eso aquí en España, si tú empiezas a hacer las cosas de a poco en este año, quizá para el año que viene, cuando realmente se empiece a ver mucho más aquí en España este tema, ya estés bien posicionado. Porque la búsqueda por voz no es simplemente adaptar tu web a una pregunta. Tiene muchísimas otras cosas que por detrás van a tardar mucho en ser asimiladas por los SEOs y por las estrategias de las diferentes webs. Es que el primero fue móvil. Todavía hay webs que no se ven bien en el móvil y quieren posicionarse por voz. Es decir, como primero aprendí a caminar y luego corre. Claro, pero el tema es que algunos de nosotros, por ejemplo, competimos en el mercado americano por lo que es búsquedas en inglés y en español. Entonces, estamos en un between, ¿no? O sea, porque dependemos en parte del mercado hispanohablante, pero también entramos a competir en algunos verticales. Entonces, es el problema de adaptación, ¿no? Y es algo que justo conversaba el otro día con una persona, un ex miembro de SEO Book, ya, con lo de que era adaptación a Voice Search y también a lo que era MP, ¿no? O sea, no podemos todavía porque nuestros mercados no están habilitados para eso. Si te das cuenta cómo la gente está buscando, entonces es un problema. Y déjame consultar otra cosa, discúlpame que te corte. Yo he trabajado y he utilizado SEMrush desde el 2007, 2006, donde nos empezaron a dar, nos vendían la data, ¿no? Todo lo que era SEO Book, ya era moderador del foro en aquel entonces. Y siempre tuve problemas fuertes a la hora de utilizarlo para la versión en español.
ya sea en el mercado americano o el mercado hispanohablante, ¿ok? ¿Cómo está ahorita SEMrush en términos de keyword search, de encontrar toda esa data? Porque la data era ínfima aquel entonces, ¿no? La última Vale. vez quizás hace un año, pero creo que ahora nos puedes dar más perspectiva de qué es lo que está pasando, sería genial. Vale. En estos momentos, yo te contestaría tu pregunta de una manera rápida diciéndote que casi el 60%, si no diría el 70% del mercado de SEMrush es el mercado anglosajón, es decir, Estados Unidos e Inglaterra. Con esto te estoy diciendo que su principal foco es el lenguaje en inglés. Pero a día de hoy las bases de datos, por ejemplo, de las que tú nombrabas, de palabras claves de SEMrush, son más de 9,4 billones para Keyword Magic Tool, y de esos 9,4 billones tienen 380 millones para el español, ¿vale? De España me estoy hablando. Todavía las bases de datos en Latinoamérica no son igual de fuertes que aquí, principalmente por una cuestión de mercado. 100, 200 dólares en Latinoamérica es muchísimo dinero, entonces ellos no están invirtiendo todavía el esfuerzo que necesitaría Latinoamérica porque todavía el mercado para este tipo de herramientas está un poco lejos del alcance por el bolsillo del consumidor. Pero yo te diría que en los últimos 2 años han casi quintuplicado la base de datos de palabras clave e inclusive a finales del año pasado han sacado una actualización de casi el 70% más de dominios y enlaces verificados. Si tienes una cuenta de SEMrush, haz una prueba y mira la cantidad de enlaces más que te está viendo ahora que lo que te veía el año pasado. Por eso, resumiendo, pasa lo mismo que con la búsqueda por voz. Lamentablemente el latino viene a la cola del americano, pero no queda otra. Por ese motivo, gente como tú que trabaja con el mercado americano lo tiene inclusive un poquito más fácil para luego ir aplicando todo eso que va aprendiendo en sus estrategias de aquí. Ojo, siempre naturalizando y adaptando porque la gente no es igual, la forma de buscar y la forma de hacer las cosas no es la misma. Así es. Gracias, te agradezco bastante. Respuestas. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar una cosa muy de detalle, a ver si me puedes dar una orientación. Venga. Con los proyectos iniciales, que dices, bueno, tengo una idea de negocio y voy a montar algo, ¿tú qué aconsejarías para conseguir tráfico en un momento inicial? ¿Montar una sola web sobre la temática relacionada con tu producto o servicio o quizá montar varias webs en función de diferentes perfiles para captar distintos tipos de tráfico? Sé que es difícil dar una respuesta genérica. Voy a empezar la respuesta en partes, porque son muchos temas dentro del mismo. Cuando hablas de un proyecto nuevo, cuando hablas de un proyecto personal, un negocio o una empresa, o inclusive a veces hablamos de algo nuevo y en realidad no es nuevo, es una empresa que está hace 50 años en el mundo real y se acaba de meter en Internet porque el dueño no quería entrar o lo que sea. Cuando alguien empieza en Internet, lo primero que tiene que hacer es un análisis de mercado, como lo haría en cualquier lugar. Yo tengo que saber si voy a poner un bar, si tengo un bar al lado, al frente, a la vuelta, cómo es el mercado que tengo, cómo es la competencia. Entonces, ese análisis de mercado viene seguido de un análisis competitivo. Al saber cómo está mi mercado, qué necesidades tiene mi mercado y qué debilidades y fortalezas puedo encontrar para meterme allí, tengo que ver cómo están los otros jugadores de ese partido, es decir, mis competidores. Una vez que también interpreté cómo están esos competidores, viene la parte que tú me dices, ¿y ahora cómo hago? Hay que tener algo en claro, pero súper en claro. Hay mucha gente que dice, voy a abrir un blog temático porque yo vendo aspiradoras, vendo televisores y vendo relojes. Entonces voy a abrir un blog para aspiradoras, uno para televisores y uno para relojes. ¿Tienes suficiente presupuesto y tiempo para llevar 3 webs? Eso es muy importante y lo tienen que tener sumamente claro, que si tú no tienes el suficiente presupuesto y no tienes la suficiente, ¿cómo se diría?, energía o tiempo para poder llevar adelante esas 3 webs, en vez de tener una más o menos bien, vas a tener 3 mal. Entonces, más que tener 3, yo primero miraría ese presupuesto, esas horas, personas y inversión, ese ROI que puedo aportar a mi estrategia antes de lanzarme. Supongamos que tengo todo, para llegar por eso digo que son varios temas. Supongamos que tengo todo para llegar a esa pregunta final. No siempre es conveniente
tener 3 páginas web sobre diferentes temáticas, excepto que esas 3 temáticas sean muy de nicho. Si son temáticas que se pueden relacionar entre sí, por ahí conviene atacarlas en todas, con una sola. Me explico. Mi página web está en segunda posición para una palabra clave como Facebook Ads. Está en primera posición para qué es Facebook. Está en segunda o tercera posición para qué es Instagram. Está estrategia de social media en primera página. Estrategia de marketing en primera página. Pero también tiene en primera página SEMrush, por ejemplo, que es una herramienta de social media. La palabra PrestaShop, que es una búsqueda de marca que yo explicaba al principio, también la tengo en segunda posición en Google. Palabras claves relacionadas con SEO. Entonces, tú en un lado tienes social media, en el otro tienes SEO, pero como esas se pueden meter dentro de la misma temática, también puedes posicionarte allí. No, me voy más lejos. Palabras como ¿qué es WeTransfer? WeTransfer es una herramienta que podemos utilizar para enviar archivos pesados. ¿Qué marketero o qué negocio no necesita utilizar estas herramientas? También las tengo en primera página. Entonces, estamos viendo que depende del tipo de web, depende de la temática. Si yo tengo posibilidades de atacar 3 webs, sería lo ideal. Si tengo temáticas un poco dispares para que Google entienda mejor mi web, para que Google razone más, sobre todo si empiezo con una web pequeña o con una web con poca autoridad. Pero si son temáticas relacionadas, yo apostaría al 100% por una sola web. Perfecto, muy claro, gracias. No, de nada. ¿Alguna preguntita más? Si no, iremos cerrando. Muchas gracias a todos. José, como siempre, un placer. Y a todos los demás, pues también muchas gracias por asistir. Seguimos. ¿Tienes alguna pregunta, Augusto? Que lo veía que prendía cámara. ¿O saludas? No, está agradeciendo. Vale, perfecto. Gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Un saludo desde San Petersburgo. Hasta luego, muchas gracias. Espero volverlos a ver. Luego, gracias. Espero volverlos a ver y sobre todo están invitados a leer y a comentar. Gracias a Dios tengo un blog con más de 15.000 comentarios. Así que cualquier duda pueden encontrar el contenido en mi blog y estaría encantado de responder a vuestras preguntas. Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.